Vamos a ver ahora cómo hacemos los agujeros y las roscas, o cómo las definimos para que queden identificadas, para que podamos emplazar los tornillos y para que en los planos las podamos acotar e identificar. Hay por supuesto distintos tipos de roscas y de agujeros, pero en el caso de Onshape tenemos un comando que concentra todo tipo de versiones de agujeros. Para poder, de todas maneras, antes de utilizar este comando hold, para poder identificar dónde vamos a emplazar el agujero, tenemos que ubicar un punto en un plano que va a ser el punto de inicio de ese agujero. Como en el caso de, de la polea, ¿no? Donde vamos a tener que ubicar un agujero para pasar un tornillo que lo fije al eje. Como en este caso tenemos una superficie cilíndrica, el emplazamiento del agujero no vamos a poder hacerlo en base a un plano que ya tenemos, como si por ejemplo fuese que lo vamos a hacer en ese plano, sino que vamos a tener que generar un plano especialmente para ese caso. Recordamos que es para poder usar el comando agujero necesitamos un punto, ese punto tiene que estar en un croquis y ese croquis necesita un plano para poder generarse. Entonces, vamos primero a generar el plano. ¿Cómo sería el plano? Bueno, primero lo generamos con el comando plano, pero lo tenemos que hacer tangente a esta cara cilíndrica de la polea. Para eso nos vamos a valer del segmento que utilizamos para generarla. Marcamos el segmento. Hay distintas opciones para generar un plano según las referencias geométricas de las que dispongamos. En este caso vamos a usar línea y ángulo, sabiendo que el ángulo que le vamos a dar es 0 y que la línea va a coincidir con ese segmento que teníamos ya desde el sketch inicial. Le damos OK y ya tenemos ahí el plano generado. Una vez que tenemos el plano, vamos ahora entonces a generar el sketch en base a ese plano. Lo voy a desplazar porque si no, al querer seleccionar el plano, me selecciona la pieza de atrás. Entonces lo desplazo para que en el fondo no haya nada y ahí sí puedo seleccionar el plano. Bueno, ahí quedó seleccionado. Ya sabemos que ese sketch está basado en ese plano y entonces utilizamos este elemento que es el punto, que nos va a permitir acá, a partir del ponerlo, yo ahora lo puedo poner en el centro, por supuesto lo podemos poner donde queramos siempre que coincida con el plano, pero sabemos que ese punto es tangente entre el plano que hicimos recién y la superficie cilíndrica de la polea. Le damos OK y ya nos quedó el punto definido. Podemos apagar ese plano porque ya no lo vamos a usar. Y ahora sí, vamos al comando hold. Este comando tiene muchísima cantidad de opciones y posibilidades. Vamos a ver algunas. En este caso, lo que vamos a hacer es un agujero que permita meter un tornillo por la polea hasta que llegue al eje y simplemente lo trabe. Después vamos a tener que hacer una superficie plana acá para poder emplazarlo bien, pero ese agujero simplemente tiene que atravesar una parte de este material de la polea. En principio tenemos tres opciones para generar el tipo de agujero. La simple, vamos a ir haciéndolo, la simple es el agujero con la boca simple. Ahora vamos a ver la otra. Después la segunda nos ofrece un fresado que nos va a permitir esconder la cabeza del tornillo. Si tuviésemos un tornillo con cabeza, en este caso no va a ir con cabeza. Y después una que nos da un contorno de fresado cónico, por si tenemos un tipo de tornillo que tenga ese fresado o si quisiéramos darle simplemente esa terminación. Vamos a hacer el simple. Después tenemos si el tornillo y la rosca va a estar atravesado por toda la pieza, si va a tener un tramo después, o sea, una determinada profundidad,
o si va a estar, o si tiene que ser pensado para el ensamblado de dos partes. Vamos a usar la segunda, que es hasta determinada profundidad. Después tenemos las normas que queremos utilizar. Nosotros vamos a usar DIN. Acá nos da tres opciones. Si queremos que, en este caso que ya está predeterminado, es un agujero roscado. Es decir, que acá, si nosotros definimos esto, va a calcular cuál es el espacio que tiene que tener el filete de rosca. Las roscas, ustedes saben que primero hacemos el agujero, un agujero más chico que la rosca que vamos a necesitar. Por ejemplo, si acá definimos que la rosca es métrica 3, el agujero tiene que ser de 2,5, porque después a ese agujero hay que hacerle la rosca. Entonces, eh, este, este, esta categoría nos permite considerar eso. La otra categoría lo que nos permite es definir un agujero pasante para el tornillo, es decir, que va a ser un poquito más grande que la rosca métrica 3. Es decir, en lugar de tener, el tornillo tiene 3 milímetros de diámetro, el agujero es un poquito más grande para que pase a un lado. Y la última es un tipo de agujero que simplemente es el agujero preciso, que no es para rosca, sino es un agujero pasante que podría ser para otro tipo de uso. Bueno, en este caso vamos a usar un agujero roscado. Vamos a utilizar esta rosca métrica 3. Acá nos da la cantidad de filetes por milímetro que tiene según la opción que elijamos, el tornillo que vayamos a poner. Acá podemos variar qué porcentaje queremos dejarle de material para la rosca. Esto varía esta dimensión. Bueno, y después acá podemos dar la profundidad que queramos que tenga. Podemos hacer, según el valor que pongamos acá, cuán profundo va a ser. Y acá esto va a variar un poco en función de esto, pero nos va a dar qué cantidad de rosca queremos que tenga ese agujero. Como ven, es bastante completo. Acá lo que nos permite determinar es si va a atravesar la polea y el eje, o solamente la polea o solamente el eje. Bueno, lo que vamos a hacer es que atraviese solamente la polea. Entonces le damos OK y ahí vamos a ver con un corte. Ahí quedó el agujero pasante solamente en este tramo. Normalmente este tipo de anclajes se hacen para mejorar la condición del anclaje. Se le hace un fresado a la cara del eje. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer es marcar una zona a partir de un sketch. Vamos a usar con línea. Esta línea después vamos a determinar que sea horizontal. Vamos a definir un área que nos sirva para determinar horizontal, sino que vertical seguramente, para fijar bien el tornillo. Ahora vamos a darle una distancia hasta el centro. 3,5 estaría bien. Entonces ahora sí desbastamos esa zona. Ahí hacemos una operación con el comando extrudar. Acuérdense que este tipo de comandos nos permiten definir entre sólido y superficie. Vamos siempre por el momento por sólidos. Si es nuevo, si es uno que agregamos, si removemos o si intersectamos. En este caso removemos. Entonces nos muestra en sentido donde hay material, por supuesto. ¿Qué partes vamos a remover? Solamente el eje. ¿Sí? Esto es lo que nos identifica qué partes vamos a remover. Entonces identificamos el eje. ¿Y qué profundidad? Bueno, le vamos a dar 12, supongo que estaría bien. Ahí vemos. Vamos a hacer un corte para identificarlo mejor.
ahí vemos que el tornillo se va a apoyar sobre este plano perfectamente y va a asegurar la posición de la polea con el eje. Ahora vamos a ver qué tipo de tornillo vamos a poner para la fijación del buje. Entonces, como la polea está justo delante, la apagamos y vemos, también vamos a apagar este sketch que creo que no nos va a servir, y vamos a poner los agujeros para la fijación de ese buje. Recordamos, los agujeros los hacemos con el comando hole, pero antes de utilizar el comando, lo que nosotros necesitamos hacer es definir los puntos donde va a estar emplazado. Entonces hacemos ahora un sketch basado en la geometría del buje, que es esta cara plana. Vamos con punto y lo identificamos ayudándonos. Fíjense esta liñita naranja punteada que sale, lo que está haciendo es tomar referencia del centro del dibujo, y nos apoyamos en eso para que nos quede vertical. Ahí definimos ese punto, lo podemos acotar para que nos quede mejor definido. Vamos a ponerle 12, tal vez un poco más. Y luego podríamos hacer lo propio con el resto, los 3 agujeros restantes, ¿no? Pero también podríamos hacerlo, para no hacer uno por uno, con un comando llamado patrón circular, que nos va a permitir generar los 4 juntos sin necesidad de ir haciéndolo uno por uno. Si son 4 no es tanto problema, pero si son muchos más, facilita mucho este tipo de comandos. Por defecto me ofrece hacer 3 alrededor del eje central donde estoy emplazándolo, porque asume que lo voy a hacer acá. Yo esto lo podría desplazar y también puedo cambiar la cantidad de puntos que quiero marcar. Entonces acá pongo 4 porque yo quiero 4 puntos, y este lo dejo porque es justo donde yo quiero hacerlo. Entonces ahí ya, fíjense que me muestra en el mouse botón izquierdo, hago clic y ya quedan ubicados los puntos. Ahora sí, hago clic y me voy al comando agujeros y le digo que en estos 4 haga los agujeros que yo quiero. Me ofrece el último que hice, que es el que hice para la polea, pero yo no quiero ese. Lo que quiero hacer es poner, como dice en el dibujo, 4 agujeros, 4 tornillos que tengan cabeza. En el caso de ahora nosotros lo vamos a esconder la cabeza. En este caso está saliendo, vamos a hacer la cabeza escondida. ¿Qué tipo entonces de agujero vamos a hacer? Vamos a utilizar este que nos permite generar la cabeza del tornillo. Va a ser a través, va a ser de una sola pieza, o va a ser uniendo 2 piezas. Va a ser uniendo 2 piezas, porque lo que vamos a hacer es que el tornillo sea pasante por el buje, pero se rosque sobre la chapa que tenemos atrás. Entonces fíjense que me hizo un agujero más grande en donde tiene que ser pasante y más chico donde tiene que haber rosca. ¿Qué tipo de rosca nos pidió? Bueno, nos pidió rosca métrica 8. Vamos a ver qué pasa con la métrica 8. Vamos acá y acá nos pide que le definamos cuántos filetes por milímetro. Vamos a hacer uno. Bueno, es muy grande comparado con las definiciones que habíamos dado antes. Así que lo que vamos a tener que hacer es retocar el tamaño del buje. Mientras tanto también vamos definiendo estos que por defecto ya quedó definido, pero siempre hay que fijarse. Están las piezas a las que alcanza, son el buje y la chapa. Damos OK y vamos a corregir el tamaño del buje que estaba definido en el croquis. Entonces vamos a que le damos 50 y le damos un espesor de 12. Ahora sí quedó mejor definido la posición de los agujeros. Incluso hasta podríamos ir
un poquito más afuera, que lo podemos editar desde este punto. Y con eso tenemos el control eh, de todos los agujeros y de todo el sistema. Con esto ya cerramos la parte de el Parse Studio.